¿Les ha pasado que comienza a fallar el carburador? Te vas a la mecánica de confianza y les dice cambiamos el carburador, se solucionan tus problemas, pero no. Resulta que ahí recién empieza el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque los carburadores genéricos, especialmente los que llegan a mi país, normalmente fallan una vez tras otra porque ya no tienen la misma calidad que el carburador original. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, al menos las mecánicas responsables, ¿qué recomendamos? Reparar el carburador original en cuestión. Ok, les muestro algunos problemas que tienen los carburadores y les muestro cómo solucionar de una forma bastante económica. Ok, listo. Entonces quédate en el video, no te olvides de suscribirte, dejarme tu importante like, tu importante comentario, desde qué país te reportas. Estamos en el taller de Nexus Equabiker. Vamos a la mesa de trabajo para indicarles algunos problemas que tienen los carburadores. Hablamos de carburadores convencionales. En este caso tengo un carburador de la numeración PZ30 indicada para motocicletas 250 centímetros cúbicos. Primer problema que suele suscitarse en la gran mayoría de carburadores, y así comienza la odisea, el dolor de cabeza para solucionar la falla. Comienza a botar combustible por esta partecita de aquí, que es la parte baja de la cuba de combustible. ¿Qué está pasando? Les indico así rapidito. El combustible ingresa sin ningún control mediante el filtro y la manguera hasta llegar aquí. Resulta que llena la cuba de combustible, pero para controlar que ya no llene más cuando no necesitamos el combustible, trabajan dos componentes, llamados flotador y llamados válvula de aguja. Cuando la válvula de aguja falla o el flotador falla, normalmente el combustible que pasa por la manguera no tiene a dónde irse, ya llena la cuba, entonces comienza a botar por los lados, comienza a botar por arriba, pero lo más común es que bote por este desfogue de aquí. Entonces está goteando, goteando, ya llevamos a lavar, ya llevamos a hacer calibrar, en fin, llevamos a hacer muchas cosas y sigue el mismo problema. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que esta válvula de aguja en la punta tiene una especie de caucho, ¿ok? Es un caucho resistente a solventes y todo eso, pero no por largos lapsos de tiempo. Resulta que ya motos que tienen un año, año y medio trabajando, la gasolina hace lo suyo, corroe el plástico, entonces lo que pasa es que se desgasta, comienza a hacerse duro y también a perder flexibilidad, lo que hace que no haga buen contacto con el pase de combustible, ¿ok? El trabajo de él es sellar el paso de combustible. A medida que va subiendo en la cuba, este flotador de aquí va alzándose a medida que va subiendo el combustible y llega hasta arriba. Listo. Entonces ahí hace presión contra la válvula de aguja y lo que pasa es que le cierra por completo el paso de combustible. Hasta que se baja el nivel de la cuba, ya cuando estamos caminando, de nuevo se baja, de nuevo el flotador baja y deja pasar un poquito más de combustible. Entonces, cuando este flotador de aquí falla, la punta especialmente ya no hace buen contacto, la gasolina sigue fluyendo, resultando prácticamente imparable el paso de combustible, por lo que tiene que escaparse por algún lado. Entonces, solución para esta falla. Bueno, lo que la gran mayoría de mecánicos hace es doblar un poquito más este fierrito justamente donde va asentado la válvula de aguja, que va ahí, para que presione más a la válvula de aguja y para que no deje pasar. En algunas situaciones suele funcionar cuando no está tan desgastado la válvula de aguja, pero en estos casos, por ejemplo, que visualmente incluso se puede ver el desgaste, lo que va a pasar es que igual, hagamos lo que hagamos, va a seguir botando. Entonces, ¿cuál es la solución? Comprar un kit de reparación. En los kits de reparación viene la válvula de aguja, viene lo más importante el flotador, viene también el empaque, que es un cauchito para que no deje salir el combustible, vienen algunos implementos también para sellar el paso mezcla aire-combustible, viene la aguja, viene algunas espreas y viene algunas cimbras y algunos retenedores. Listo. Entonces, de esta forma nosotros reparamos el carburador. Cuando tenemos ese problema, entonces lo indispensable es comprar, se llama kits de reparación, y reparar el carburador. Esto ya viene calibradito, al menos de las marcas originales o marcas similares originales AAA, ya viene calibradito. Simplemente es cuestión de poner y probar, ¿ok? Obviamente siempre probar, porque también puede ser que haya algún problema en el mismo carburador. A veces suele despegarse este cobre de aquí, del mismo carburador, y ya no filtra por acá adentro, sino filtra por afuera. Muy raros casos me he topado con ese tipo en carburadores muy viejos, en carburadores golpeados. Más sin embargo, en carburadores que están nuevos todavía, enteros su vida útil, es muy difícil que se dañe. Lo que se hace es reparar. Nosotros compramos este kit, reparamos la válvula de aguja, o si venden solo la válvula de aguja, intercambiamos y solucionamos el problema. El 80% de las veces se soluciona el problema.
En algunos casos no se solucionará, pero será otro lado en donde esté radicado el problema. Ya sea que esta pieza esté floja, ya no esté bien metida, ya sea que tenga rayones o que haya alguna basurita dentro y no esté permitiendo que la válvula de aguja pegue contra el paso de combustible, y eso evita que selle. Bien, ese primer problema que tenemos en los carburadores, que es uno de los más comunes. El siguiente más común es que no se mantenga la motocicleta, que esté acelerándose solita, que esté desacelerándose, que esté apagándose, que no mantenga ralentí. Bien, es un problema y lo causa varios factores. Entre ellos, el más importante y el que primero tenemos que revisar es el cuello de carburador. Como simple ejemplo, yo tengo este cuello de carburador. Bien, este utiliza la famosa válvula EGR o la válvula retorno de gases, ¿ok? También en algunos casos utiliza el sistema PAIR, la válvula PAIR, ¿ok? Entonces, cuando de aquí sale una manguerita justamente a esta válvula mencionada, cuando esa manguerita está rota, está cortada, lo que pasa es que después de que el carburador hace su trabajo, después de hacer la famosa mezcla aire-combustible casi exacta, porque realmente se necesitaría un sistema computarizado para hacerla exacta, pero se asemeja mucho a la exactitud, entonces lo que va a pasar es que ya inyecta, ¿no es cierto?, suficiente aire y suficiente combustible. Si es que aquí también hay un filtro de aire del ambiente, lo que va a pasar es que esa mezcla se va a descompensar y la moto va a comenzar a trabajar mal. Entonces, muy importante revisar la manguerita que alimenta desde la válvula PAIR o la válvula EGR, depende del sistema que tengan, hasta llegar acá. Dado el caso y en consecuencia esto también suele aflojarse, entonces revisar que esté bien apretadito y que no tenga fuga alguna. Otra cosa que muy poco revisan es el empaque de aquí, ok, aquí lleva un empaque de caucho. Ese está pegado netamente en el bloque del cabezote, eso está ahí. Como no se revisa, este caucho también está trabajando con gasolina, con calor, y lo que va a pasar es que se va a desgastar. También por ahí puede entrar aire y también puede descompensar la mezcla aire-combustible. Una cosa más, aquí tiene una empaquetadura o una junta más de caucho. Esta también sufre, también se daña. Esta justamente va aquí. Al estar pegada con a veces un cuello metálico o un cuello plástico, lo que va a suceder es que también va a filtrar aire-combustible, dando como resultado el error de funcionamiento de la motocicleta. Como último punto, revisaremos que el cuello de carburador esté en perfecto estado. En este caso es metálico, las posibilidades de que se dañe son menores, pero en caso de ser caucho, muchas de las veces se parten, se huequean y comienza a filtrar el aire por ahí, descompensando completamente la mezcla aire-combustible. Entonces, esa es el segundo problema que casi siempre, digamos que muy a menudo llegan al taller. Entonces también en los kits de reparación viene este O-ring de aquí, que justamente va ahí, para solucionar de alguna forma este problema, pero tenemos nosotros que revisar todo el largo de alimentación del carburador, ¿ok? Porque tiene un O-ring aquí, tiene un O-ring aquí, tiene una manguerita aquí en algunos casos. En otros casos no tiene esta manguerita aquí, pero hay que revisar que el cuello esté en perfecto estado. Una tercera causa de un problema de carburación suele ser que cuando nosotros aceleramos, la moto se nos ahoga. O también cuando nosotros dejamos de acelerar se apaga, ¿ok? Este problema que les voy a mencionar ahorita es muy similar al problema anterior. Por eso nosotros tenemos que ir descartando y diagnosticando, porque obviamente tampoco yo les voy a solucionar la vida, simplemente les estoy dando las pautas de qué podría ser. Ahora su misión es revisar parte por parte la motocicleta hasta dar con el problema. Un problema también bastante común, y lo dejamos en tercer puesto porque digamos que ya no es tan común, es el desgaste de esta piecita de aquí y de esta piecita de acá. ¿Qué pasa? Si ya hemos revisado nosotros todo en la motocicleta se ahogaba y se ahoga, y a la hora de altas revoluciones y también comienza a explotar por el escape, quiere decir que está pasando mucho combustible, lo que suele suceder es que esta piecita de aquí tiene desgaste. ¿Dónde va esta piecita de aquí? Va justamente al fondo de esta esprea. No sé si ustedes lo pueden apreciar, está ahí dentro, está salido la puntita. ¿Qué pasa? Que es justamente ahí en donde ingresa la aguja. A ver, esto va así. Es donde ingresa la aguja, ¿ok? ¿Cómo trabaja una motocicleta? ¿Cómo inyecta el combustible? La aguja va a funcionar como una válvula. A medida que nosotros jalamos el acelerador, lo que va a pasar es que la aguja va a ir saliendo, ¿ok? La aguja es cónica, como ustedes pueden apreciar. Cada vez que la aguja va alejándose o va saliendo más y más, va permitiendo el mayor flujo de combustible por ese agujerito de ahí.
Ahí está completamente taponado, no va a pasar. En ralentí puede estar ahí, poquito. Y luego cuando aceleramos a 5000 vueltas ahí y a 12000 vueltas puede estar ahí, casi dejando libre todo el paso de combustible. Entonces es así como inyecta combustible al interior de la cámara de combustión. Ahora, cuando esta piecita se desgasta, lo que va a pasar que así por más mínimo desgaste que tenga va a entrar demasiado combustible, porque esta pieza de aquí ya viene calibrado lo suficiente para que deje ingresar a la cámara de combustión la mezcla de aire y combustible suficiente para poder funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Si está pasando mucho combustible y muy poco aire, se va a descompensar la mezcla y va a ahogar la motocicleta. Esto podemos nosotros notar en altas revoluciones y también en muy bajas revoluciones. ¿Qué pasa? Que en muy bajas revoluciones está casi cerrado el nivel de combustible, pero como ya tiene desgaste, entonces va a mandar más combustible, dando como resultado que el aire no es el adecuado y obviamente va a ser una mala combustión interna, dando que se apague, que se acelere o en altas revoluciones se ahogue. Entonces, en el kit de reparación también viene esta piecita de aquí. Esta piecita de aquí es muy fácil de reemplazar, simplemente sacamos la esprea y empujamos con un desarmador delgadito desde la parte alta para que caiga y volvemos a meter el nuevo con el mismo sentido, o sea, buscamos o vemos cómo sale y volvemos a meter en el mismo sentido. Una vez metido volvemos a meter la esprea, obviamente que esté completamente limpia, y van a ver que el carburador va a durarles mucho tiempo más. Esas serían las tres causas más comunes y que se puede resolver con un simple kit de reparación. Ahora, en tu país no venden kits de reparaciones. Obligatoriamente te quedará cambiar el carburador. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros cambiamos carburadores, a menudo nos suele quedar piecitas como estas. Entonces yo siempre suelo guardar. Tengo un cajón entero de estas piezas. Hay algunos carburadores que, por ejemplo, simplemente tiene la falla de que gotea. Y la válvula de aguja, digamos que de algún carburador me quedó bueno porque la falla era otra. Entonces yo suelo sacar, suelo poner y ver si es que funciona. Obviamente esto ya es prueba-error, pero muy indispensable guardar las piecitas que salen de los carburadores reparados. En este caso, si es que el dueño no va a llevar todo, porque yo siempre devuelvo las piezas usadas, si es que él no lleva, que a menudo no suelen llevar, entonces yo guardo para tener ahí por si acaso algún rato, me llega a servir una cimbra, me llega a servir cualquier cosa. Ahora, hablemos de las espreas de una vez, porque ustedes van a decir las espreas también fallan. Las espreas son más o menos unos conductos que tienen aquí arriba unos agujeritos pequeños. Ok, tiene unos agujeritos pequeños. ¿Qué va a pasar? Por ahí es justamente por donde se va a atomizar el combustible cuando sale. El combustible tiene que ir atomizado hacia la cámara de combustión para que pueda haber la explosión adecuada. Si va en modo de chorro, obviamente va a funcionar completamente mal. Entonces, estos agujeritos de aquí son muy fáciles de limpiar. Con un cepillo plástico, generalmente, yo suelo utilizar estos cepillos de dientes ya, que los venden muy barato también, resistentes a combustible. Entonces suelo lavarles muy bien con combustible o con limpia carburador, que queden completamente limpios. Es muy difícil que falle porque es un componente metálico que a menos que se le vaya a lijar o se le golpee, se va a dañar, pero así naturalmente simplemente se ensucia, entra suciedad dentro. Ahí con aire comprimido y un poquito de combustible quedan perfectamente limpias. Listo. Entonces el tema de espreas, al menos en este video, no vamos a tocar porque es muy difícil que se dañe. Así es que a tener, amigo, mucho cuidado cuando tú tengas estos problemitas de aquí, a tener bastante cuidado. Si tu mecánico dice cambiamos el carburador porque ya no sirve, duda y duda bastante. Averigua por otros lados o tú mismo cómprate un kit de carburador, repara, y si es que ya no mismo con este kit de reparación no mismo funciona, pues llega la hora de cambiar otro carburador. Compartiéndoles ideas, mis amigos, no se olviden de suscribirse, dejarme su importante like, su importante comentario. Estamos estrenando nuevo formato. Ustedes dirán, ¿les gusta este formato o no les gusta este formato? Porque estamos queriendo de alguna forma globalizar el mismo contenido que lanzamos a YouTube para Facebook.